A todos por asistir al webinar de la noche de hoy acerca de tumores de la pared torácica. Como expositor vamos a tener a Katiana Rodríguez, a Julia Rivero y como moderador y asesor al doctor Gerardo Victoria. Entonces, dando inicio a la presentación, vamos a hablar un poco de la introducción de los tumores de la pared torácica. Estos se pueden definir como todas las malformaciones proliferativas implantadas en los tejidos que integran la caja del tórax. Siguiendo la definición estricta de esto, podemos decir que son las neoformaciones proliferativas, ya sea de tejidos tegumentarios, tejidos musculares. Igualmente, los tumores de la pared torácica los vamos a subdividir en dos categorías, primarios y secundarios, siendo los primarios aquellos que vienen de los tejidos propios de la pared torácica, ya sea grasa, músculo, vasos sanguíneos, vainas nerviosas, y los secundarios que van a ser pues secundarios a invasión de carcinomas de mama, carcinomas de pulmón, o bien también puede ser por metástasis de otros órganos distantes. Entonces, algo que cabe también recalcar en los tumores de la pared torácica es que su presentación clínica inicialmente puede no ser fácil de reconocer, por lo que es importante realizar una buena historia clínica y examen físico para llevar a un diagnóstico adecuado y asimismo al tratamiento adecuado de estos. Hablando un poco de la etiología, esta va a ser por un sobrecrecimiento y proliferación de células ya sean benignas o malignas, pueden ser por procesos infecciosos o procesos inflamatorios. Actualmente no está descrita en la literatura una causa precisa de los tumores de la pared torácica, pero sí se postula que lo que es la genética, la dieta y los estilos de vida pueden influir en el desarrollo de los mismos. Entonces, como se mencionó, dentro de los tumores primarios vamos a incluir lo que son tumores de huesos, músculos, grasas, vasos sanguíneos, vainas nerviosas, puede entrar la miositis osificante, elastofibromas dorsis y tumores etmoides extraabdominales, y los secundarios son aquellos que surgen principalmente de metástasis de otros órganos del cuerpo. Entonces, a continuación, mi compañera Katiana Rodríguez va a hablarles un poco acerca de la epidemiología y de los tumores benignos. Bueno, buenas noches. En cuanto a la epidemiología, la edad de presentación varía y no se ha establecido una relación clara en cuanto a la frecuencia de la presencia de estos tumores de hombres versus mujeres. Sin embargo, los pacientes jóvenes tienen tumores más pequeños y benignos, mientras que los pacientes mayores tienden a tener tumores más grandes y agresivos. Las neoplasias de la pared torácica, que son primarias o metastásicas, tienen una tasa de malignidad de alrededor del 50% y pueden ser sintomáticas o asintomáticas, y alrededor del 20% se encuentra de manera incidental en una radiografía de tórax. Los tumores primarios de la pared tienen una incidencia de menos del 2% de la población y representan el 5% de todas las neoplasias torácicas. Los tumores malignos primarios de la pared más frecuentes son los condrosarcomas. Y bueno, ya siguiente, por favor. Hablando un poco más sobre los tumores de la pared, ya para empezar a definir cada uno. Siguiente. Iniciamos con el condroma. Los condromas, como ya mencioné, vamos a hablar solo en esta sección tumores benignos. Es un tumor benigno responsable del 15 al 20% de las lesiones benignas de la pared. Se observa principalmente en niños y adultos jóvenes. Por lo general, aparecen en la unión costocondral en dirección anterior y pueden confundirse con una osteocondritis, con la excepción de que esta tumoración es indolora. Desde el punto de vista radiográfico, la lesión es lobulada y radiodensa, puede tener calcificaciones difusas o focalizadas y puede desplazar la corteza ósea sin penetrarla. Cuando el tumor es central, se le llama endocondroma, y cuando es periférico, eucondroma, aunque es mejor hablar de un condroma periostal o periférico. En la imagen observamos una tomografía computarizada del tumor de la primera costilla izquierda. Siguiente, por favor. El osteocondroma está constituido por hueso y cartílago. Es el tumor benigno más común, siendo responsable de cerca del 50% de todos los tumores costales benignos. Se presenta 3 veces más en hombres jóvenes que en mujeres. Los osteocondromas en el tórax se originan de la corteza costal. Son uno de los varios componentes de un síndrome autosómico dominante conocido como la exostosis hereditaria múltiple. Cuando son parte de este síndrome, los osteocondromas tienen una elevada tasa de degeneración a condrosarcomas.
Este síndrome, como ya mencioné anteriormente, es un patrón genético autosómico dominante y se caracteriza por el desarrollo de múltiples osteocondromas. Algunos autores consideran diagnóstica la presencia radiológica de al menos 2 osteocondromas en las regiones yuxtaepifisarias de los huesos largos. En la imagen de la derecha observamos un CAT axial de tórax con reconstrucción ósea, en donde podemos apreciar un osteocondroma escapular. Siguiente, por favor. La displasia fibrosa. Es una enfermedad ósea en donde el hueso normal es reemplazado por tejido fibroso. Es responsable de alrededor de más del 30% de los tumores benignos de la pared, al igual que los condromas. La displasia fibrosa a menudo ocurre en adultos jóvenes y puede relacionarse con traumatismos. Desde el punto de vista radiográfico, se observa una tumoración con expansión y adelgazamiento cortical sin calcificaciones y se debe sospechar un síndrome de Albrecht si hay lesiones numerosas y el paciente tiene una pubertad precoz y pigmentación en la piel. El siguiente, por favor. El granuloma eosinofílico son lesiones esqueléticas benignas. Pueden ocurrir como lesiones solitarias o como por parte de un proceso patológico generalizado llamado histiocytosis de las células de Langerhans. El tejido afectado es infiltrado con un gran número de histocitos que a menudo se organizan en forma de granuloma. Se desconoce la causa de todas las lesiones. El 79% son solitarios, el 7% son múltiples y el 14% pertenecen a otras formas de histiocytosis de células de Langerhans más sistémicas. Se diagnostica principalmente en niños entre los 5 y 15 años de edad por el dolor espontáneo y a la palpación. Puede confundirse también con un sarcoma de Ewing o con un proceso inflamatorio como una osteomielitis. Puede ocurrir curación espontánea, pero el tratamiento suele ser la resección quirúrgica limitada con un margen de 2 centímetros. Siguiente, por favor. El tumor desmoide son neoplasias fibrosas benignas que se originan en la estructura músculo-aponeurótica a lo largo del cuerpo. El tumor suele encontrarse fijo a la pared torácica, pero no a la piel. Los pacientes típicamente presentan dolor, pero también puede presentar parestesias, hiperestesias, debilidad motora. La mayoría ocurre entre la pubertad y los 40 años de edad. Histológicamente, presenta patrones monótonos de células fusiformes elongadas infiltrando el tejido vecino. No se han documentado metástasis a distancia, pero sí la recurrencia local hasta un 75% de los casos. Siguiente. Ok, vamos a continuar hablando sobre los tumores malignos y en este caso vamos a intentar definirlos y tenemos que los tumores malignos generalmente de la pared torácica, ellos son de invasión directa o metástasis de tumores torácicos adyacentes. Entonces, tenemos que por lo menos los sarcomas de la pared torácica se pueden formar de cualquier tejido que esté en esta área, como el cartílago, los tejidos blandos, los huesos de la cavidad torácica. Entonces podemos tener diferentes variedades, como pueden ser los condrosarcomas, los osteosarcomas, los rhabdomyosarcomas, plasmocitomas, sarcoma de Ewing y angiosarcomas también. Entonces tenemos que, como mi compañera lo mencionó más al inicio, los cánceres malignos más frecuentes de la pared torácica tenemos que son los condrosarcomas. Y tenemos que de las tumoraciones de la pared torácica, alrededor de un 50 o un 80% son tumores malignos. Y de esos, alrededor de un 55% son tumores de origen osteogénico, ya sea de hueso o de cartílago, y un 45% son de origen de tejidos blandos. Siguiente.
Ok, a continuación vamos a hacer una explicación, una revisión muy general de los principales sarcomas de la pared torácica. Entre ellos tenemos los condrosarcomas, que como mencioné es el más común, el más frecuente de tumor primario en la pared torácica. Por lo general se originan en la cara anterior a partir de los arcos costocondrales, sin embargo pueden estar en cualquier ubicación de la pared torácica. Además de esto, estos tumores son de baja malignidad, un crecimiento muy lento. Sin embargo, también se ha visto pues que eh, no responden a la quimioterapia, no son sensibles tampoco a radiación. Entonces, el pronóstico de estos tumores va a depender en el grado de la malignidad del tumor y de la extensión al momento que se haga el diagnóstico y de si es posible hacer la resección. Tenemos que uno de los hallazgos patoneumónicos de los condrosarcomas en la tomografía de tórax es que ellos muestran una calcificación punteada en la periferia, por decirlo así, del tumor, que no sé si mi compañero lo puede. eh, Ajá, esto aquí sería como un hallazgo muy característico que no está muy sugestivo, pues, de condrosarcoma. Es importante que los condrosarcomas también, como mencioné, pues, por lo general son tumoraciones dolorosas y pueden adquirir tamaños muy desorbitantes, y también, pues, que la resección quirúrgica es el tratamiento estándar para este tipo de tumores. Siguiente, por favor. Ok, otro de los tumores tenemos que están los osteosarcomas. Como sabemos, es uno de los tumores del cáncer óseo más común. Sin embargo, en la pared torácica representan solo del 10 al 15% de todos los tumores malignos de la pared torácica. Principalmente este tipo de tumores ocurre en los pacientes jóvenes, y las tumoraciones, a diferencia del condrosarcoma, son de crecimiento muy rápido y dolorosas. Pero también, en contraste con los condrosarcoma, estos tumores sí responden, sí son quimiosensibles, son potencialmente sensibles a manejarlos preoperatoriamente con quimioterapia y luego entonces pasar un tratamiento de resección quirúrgica y posteriormente también seguir con quimioterapia de mantenimiento. Desde el punto de vista radiográfico, el aspecto típico del osteosarcoma es que se ve como unas espículas con formación de hueso nuevo. La verdad es que intenté conseguir imágenes, pero como que no se apreciaba mucho. Entonces, bueno, eh, otro tipo de tumor tenemos aquí el histiocitoma fibroma maligno, que principalmente se pensaba que este tumor se originaba de los histiocitos, pero pues se dice que realmente viene de los fibroblastos. Este tipo de tumor es el sarcoma más común de los tejidos blandos en la vida adulta. Sin embargo, es poco común también en la pared torácica. La edad típica de presentación es entre 50 y 70 años. Aquí le quería recalcar que por lo general los tumores benignos de los que habló mi compañera son muy común en los pacientes pues jóvenes. El pronóstico de estos pacientes se ha visto que ellos, casi un 66%, sufren metástasis a distancia. Y aquí quiero también hacerles pues la salvedad de que todos los tumores de la pared torácica pueden hacer metástasis pulmonares. Siguiente. Ok, el liposarcoma constituye hasta un 15% de los sarcomas de la pared torácica, y por lo general son tumores de baja malignidad y que tienen una propensión a la recurrencia local porque su naturaleza es una naturaleza infiltrativa. Entonces
por lo general hay que tener en cuenta que pueden tener muchas recurrencias. Por lo general se manifiestan con tumoraciones indoloras y el tratamiento consiste principalmente en resección y reconstrucción. Otro tipo de tumor de sarcoma, perdón, tenemos aquí el fibrosarcoma, que a menudo se manifiesta con una tumoración grande y dolorosa y que a la imagen de la tomografía, por lo general se ve destrucción de los tejidos circundantes. El tratamiento de este incluye también, pues, resección combinado con radioterapia. Es frecuente la recurrencia local y sistémica y la supervivencia a 5 años es casi un 50 a 60%. Siguiente. Ok, con respecto a los rhabdomyosarcoma, son tumores también poco frecuentes de la pared torácica y desde el punto de vista microscópico son tumores de células fusiformes. El diagnóstico depende mucho de la tinción de la inmunohistoquímica con marcadores musculares y lo bueno de estos tipos de tumores es que también son sensibles a la quimioterapia. Y se ha visto que los tumores que son sensibles a la quimioterapia, pues su pronóstico es mucho más favorable en comparación a aquellos que no tienen una respuesta a la quimioterapia. Siguiente. Entonces, conociendo ya la gran variedad de tumores de tumoraciones que pueden haber en la pared torácica, tanto benignas como malignas, incluso también pueden haber procesos infecciosos y inflamatorios. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? Por lo general, estos pacientes es muy importante hacer una buena historia clínica y un examen físico cuidadoso. El paciente puede llegar a quejándose de que tiene dolor, que tiene hinchazón, que tiene alteración del movimiento, que él tiene la sensación de tener una masa, un bulto. Incluso cuando a la inspección o a la palpación podemos percatarnos que hay asimetría de la misma pared torácica. Y si le hacemos una auscultación, podemos ver que incluso los ruidos respiratorios pueden estar disminuidos. Entonces, si bien esto son signos y síntomas inespecíficos, sí son útiles para hacernos, son señales de alerta de que no debemos enviar al paciente a casa sin seguir sin darle un manejo, ya sea un estudio en sí o referirlo en caso tal. Siguiente. Entonces, con respecto al diagnóstico, vamos a ver que una vez que yo hice mi historia clínica adecuada y mi examen físico, incluso también se habla de que algunos laboratorios que pueden, por lo menos en el osteosarcoma, puede estar la fosfatasa alcalina elevada, pero bueno, es algo inespecífico. Luego que ya hice esto, le puedo enviar una radiografía. Algo tan sencillo como una radiografía que en esa radiografía podemos ver si el tamaño de esa masa, podemos ver si esa masa pues está infiltrando otras estructuras, si está ya a nivel del parénquima pulmonar incluso. Entonces, esa radiografía de tórax nos ayuda como para establecer un diagnóstico inicial. Sin embargo, los estudios más indicados para las tumoraciones en la pared torácica son la tomografía y la resonancia magnética. ¿Por qué esto? Bueno, porque estos me ayudan a delimitar el tamaño del tumor, a ver si hay destrucción cortical del hueso, a ver si hay micrometástasis a nivel pulmonar y también me ayuda a establecer una relación con los tejidos blandos, en el caso de la resonancia magnética, que es muy útil para ello. Entonces, también incluso dentro de los estudios se puede utilizar la tomografía por emisión de positrones, que para este caso ella se utiliza más bien para el estadiaje, para ver la respuesta al tratamiento y ver si hay algún tipo de recurrencia. Entonces, aquí les puse unos algoritmos, más bien el primer algoritmo habla sobre una tumoración en la pared torácica.
aquí no está la radiografía de tórax, ellos se lo saltan directamente, pero sabemos que un estudio al que tenemos nosotros como médicos de atención primaria, algo que tenemos acceso más fácil es una radiografía de tórax. Entonces, es lo primero que nosotros podemos indicar y que es rápido también. Entonces, ellos no lo tienen, pero ya nosotros lo sabemos. Y los otros estudios, pues que son el estándar en sí, es la tomografía y la resonancia. Y según la literatura se dice que hay muchas veces que ya sea la resonancia o la tomografía, ellos me pueden establecer como un patrón, incluso en la resonancia, pues de las lesiones internas de la misma masa para ayudarme a ver si es una lesión benigna o maligna. En el caso de que sea muy claro, se dice que puede uno pasar al tratamiento quirúrgico. En el caso de los condrosarcomas, como mencionamos, ellos no tienen respuesta a la quimioterapia, entonces pasaría directamente al tratamiento quirúrgico. Y en el caso de los otros tumores benignos, pues el tratamiento gold estándar de los tumores benignos es la resección quirúrgica. Entonces, sin embargo, esto es controversial porque aquí se saltan el paso de la biopsia, pero en la literatura se habla de que el tratamiento definitivo para la mayoría de los tumores de la pared torácica es necesario una biopsia. Ellos lo establecen acá en este algoritmo, que en el caso de que si al momento de hacer mi CAT y mi resonancia el diagnóstico no está claro, ok, ahí se indica la biopsia. Sin embargo, pues el manejo habitual es siempre que se pueda indicar biopsia. En el caso de, como mencioné, el osteosarcoma, el rhabdomyosarcoma, el sarcoma de Ewing, tienen una buena respuesta a la quimioterapia, por eso que se establece el tratamiento de quimioterapia preoperatoria y luego el tratamiento de ablación quirúrgica. Siguiente. Bien, para hablarles un poquito pues de las biopsias, se pueden indicar estos tres tipos de biopsia: a biopsia con aguja, a biopsia incisional y biopsia excisional. Por lo general, a términos generales, los tumores que son menos de 5 centímetros, se dice que se indica la biopsia excisional. Pero ya los tumores, que es una biopsia excisional? Es cuando se remueve eh, toda la masa que está allí, como está aquí la imagen abajito en la mano derecha. En el caso de los tumores mayores de 5 centímetros, entonces sí está indicado el manejo con una biopsia de aguja fina o incisional. Principalmente se dice que la biopsia con aguja pues puede diagnosticar con precisión casi el 90% de los pacientes cuando se utiliza este tipo de biopsia. Siguiente. Ok, en cuanto al tratamiento quirúrgico, primero quisiera mencionarles algo sobre pues, el tratamiento con quimioterapia, y es que actualmente la quimioterapia preoperatoria se está utilizando para la mayoría de los pacientes con aquellos tumores que respondan, porque se ha visto que ayuda a establecer la respuesta al tratamiento de ese tumor, si responde o no. También ayuda a que esa masa se pueda ir disminuir el tamaño de la masa, y lo que da más oportunidad para hacer para hacer la resección, para hacer el tratamiento quirúrgico. Entonces, vamos a ver cómo aquí el tratamiento quirúrgico pues es el tratamiento estándar para los tumores benignos, como lo mencioné, y se ha visto que para los tumores malignos sí es necesario, si lo amerita, como he tratado de mencionar, el manejo con quimioterapia y un manejo interdisciplinario para unos mejores resultados, un mejor pronóstico del paciente. Se ha visto que la escisión amplia o la resección amplia del tumor con márgenes negativos es un factor pronóstico para disminuir las recurrencias. Un márgenes negativos es que cuando se está haciendo la resección del tumor, en esa masa, en esa resección que se hace, pues no hay células tumorales.
Sin embargo, los esquemas de tratamientos que se pueden tener es quimioterapia preoperatoria, ya sean los pacientes que con aquellos tumores que respondan a ella, como lo mencioné anteriormente, y luego se hace el tratamiento quirúrgico. Se ha visto que los pacientes se benefician de del tratamiento con quimioterapia postoperatoria. Aparte de eso, pues si no responde el tipo de sarcoma a la quimioterapia en este caso, pues se iría directamente a la resección quirúrgica primaria, y se ha visto que por lo menos si el paciente ya tuvo metástasis pulmonares, no es una contraindicación para no hacer el tratamiento quirúrgico. Se dice que si tiene una metástasis y es aplicable hacer la resecabilidad, se recomienda hacer la resección quirúrgica. Y también en el caso de que el paciente, y en ese caso que tuvo algún tipo de metástasis pulmonares, pues sí hay que hacer la resección de ese lóbulo pulmonar al que tuvo metástasis. También si la tumoración es a nivel de del esternón, se tiene que hacer la resección completa a ese nivel. Y por lo general, a nivel de la pared torácica, se recomienda hacer una resección por una costilla arriba y una costilla por abajo de donde está el tumor, para evitar y tener una mayor seguridad de márgenes negativos. Entonces, hay algunos casos y en algunas ocasiones donde también se hace la quimioterapia preoperatoria seguida con la resección, y aun cuando tengan metástasis, como ya lo he mencionado. Entonces, este tipo de resección puede ser una resección en bloque, la resección de la clavícula, puede incluir la resección de la clavícula, incluso la resección de la escápula, la resección del esternón. A este nivel es importante que cuando se hace una resección muy amplia de ese tumor, se tiene que hacer una reconstrucción de la pared torácica, y por lo general se utiliza mucho lo que son los autoinjertos, los colgajos, ya sea del pectoral mayor, del serrato anterior, del, del dorsal ancho, de los diferentes músculos de la pared torácica. Entonces también incluso se pueden utilizar unas mallas de politetra fluoroetileno, que para reconstruir o intentar reconstruir esa pared torácica para ayudar al paciente a tener una mejor ventilación. Aquí podemos ver en esta imagen pues una reconstrucción, cómo se hizo la resección, y posteriormente también pues en la imagen más a la derecha, cómo se hace la resección y se ha colocado una prótesis en ese sitio quirúrgico. Es importante en este punto que, a pesar de que el tratamiento quirúrgico puede ser como bastante incluye mucha morbilidad, pues se ha visto realmente que el tratamiento quirúrgico mejora la supervivencia de los pacientes, mejora las recurrencias, y es el gold estándar en los tumores de la pared torácica. Siguiente. Ok, para ir finalizando la presentación voy a hablarles un poco del pronóstico y las complicaciones. El pronóstico de estos tumores va a variar según el tipo del cáncer, el estadio en que se encuentre y la diferenciación celular. Y debemos recordar que entre más temprano es el estadio, pues mejor va a ser la supervivencia de los pacientes. Las patologías benignas por lo general van a requerir una intervención si el efecto en masa del tumor causa ciertas molestias en el paciente, principalmente el dolor, atrapamiento neurovascular, que voy a hablar un poco ahorita en las complicaciones, o molestias cosméticas. Pero en general estos pacientes con resección quirúrgica, si tienen una patología benigna, van a tener un buen pronóstico. No es así cuando hablamos de patologías malignas, ya que el pronóstico va a ser un poco más reservado. Es necesario un abordaje multidisciplinario con otras especialidades como la oncología. Pero algo que sí tenemos que tener seguros es que las enfermedades metastásicas por lo general van a tener un pronóstico comparativamente malo. En las complicaciones vamos a tener dos tipos de pacientes.
Los que no se someten a cirugía, ya sea por que el paciente no accede a ella, o bien aquellos pacientes que tienen contraindicaciones para realizar cirugías, y esto se mide con el riesgo quirúrgico en otras escalas que no son del tema. Pero en general, estos pacientes que no se someten a cirugía, como complicaciones van a tener un aumento del dolor, hinchazón y atrapamiento neurovascular, que lo que nos va a producir va a ser una isquemia, parestesia y distorsión cosmética del hábito corporal del paciente. Aquellos pacientes que sí son sometidos a cirugía, pues van a tener principalmente complicaciones propias de la cirugía, como daños nerviosos, ligaduras, daños vasculares y compromiso respiratorio. Por eso es importante que en el paciente, en el posoperatorio, hay que tener mucho cuidado con lo que es el manejo del dolor del paciente, así también como ejercicios para mejorar lo que es, o ejercicios respiratorios para mantener trabajando el sistema respiratorio. Como conclusiones de esta presentación, tenemos que menos de la mitad de los tumores malignos de la pared torácica van a ser tumores primarios. Debemos considerar el diagnóstico si tenemos un paciente que tiene una masa en el pecho o un dolor inexplicable la pared torácica, con o sin fiebre. Vamos a tener que el diagnóstico de los tumores de la pared torácica va a ser mediante estudios por imágenes, seguido de la biopsia, como mencionó mi compañero. El tratamiento de la mayoría de estos pacientes va a ser con resección quirúrgica y la reconstrucción. Y a veces también va a ser necesario el uso de quimioterapia y radioterapia. Y los resultados de la cirugía en tumores de la pared torácica primaria a largo plazo por lo general son favorables. Aquí tenemos nuestra bibliografía y culminaríamos la presentación. Si hay alguna pregunta, pueden ir dejándola en el chat. Muy bien. Ok, aquí tendríamos una pregunta. Dice, ¿por qué el tratamiento de los tumores malignos de pared torácica se incluye la quimioterapia preoperatoria? Buena pregunta. Bueno, la quimioterapia preoperatoria ofrece la capacidad de, primero, de valorar la quimiosensibilidad del tumor al grado de reducción del tamaño tumoral y la necrosis microscópica. También para establecer la sensibilidad del tumor a ciertos fármacos que se utilizan en la quimioterapia, y también mejora la posibilidad de resección porque reduce el tamaño del tumor. Básicamente eso, ¿no? Como todos los tumores, igual ocurre con los tumores pulmonares en los estadios 3A. 3A y 3B, que antes se consideraban estadios no resecables. Igual ocurre con los tumores pulmonares con extensión a la pared torácica, donde hay que darle quimio previamente para hacer reducción del tumor y poder hacer resección de la pared torácica. Así que esa es una de las consideraciones más importantes. Ok, tendremos otra pregunta. Dice, ¿cuál es la incidencia de estos tipos de tumores en Panamá? Bueno, con respecto a eso, actualmente en Panamá no se encuentran con estadísticas porque, al igual que en el resto del mundo, hay baja frecuencia para presentarse estos tumores. Entonces nosotros revisamos los datos de la Contraloría y del MINSA, pero no están registrados información sobre el tema. A nivel mundial, ¿cuánto es? ¿Cuánto encontraron? Bueno, yo encontré que era menos del 2%, o sea, de la población que tienen afección de tumores de la pared torácica. ¿Los malignos o los benignos? Bueno, yo creo que era de los malignos. Sí, de los primarios. Yo diría que un poco menos, ¿ah? Yo diría que un poco menos. Son tumores que son raros. Obviamente aquí en Panamá son muy raros también. La población aquí en Panamá es baja. Tenemos un país de 4 millones de habitantes recién ahora.
Yo recuerdo haber operado como 3 casos, lo recuerdo muy bien. Y si lo recuerdo muy bien es que no ha habido mucho casos de pared torácica. Y malignos menos. No sé si hay otra pregunta ahí en el del resto de los estudiantes. Sí, Entonces, aquí hay otra que no había visto. Dice, ¿cuál sería el manejo de los pacientes que debutan con metástasis pulmonares? muy buena Eh, pregunta. bueno, creo que es muy parecido a las respuestas que ha mencionado el doctor directamente, que es que por lo general estos pacientes, si son propensos a la resecabilidad, primero pasan por tratamiento con quimioterapia preoperatoria y entonces luego al tratamiento ya quirúrgico en sí. Entonces, y también en el caso de que tenga ya metástasis también pulmonares, también hay que resecar parte de lóbulos pulmonares incluso. Muy bien, excelente. Sí, la conducta quirúrgica es agresiva para estos tumores porque son tumores que la sobrevida después de cirugía y quimioterapia es bastante buena. Sobre todo si los diagnosticas aún, el tamaño es muy importante del tumor, porque obviamente, o sea, no podemos resecar gran parte de la pared torácica. La pared torácica tiene una función que es proteger los órganos internos, tiene que ver con la respiración pulmonar, igual. O sea, no podemos eh, hacer una resección tan grande de la pared, a pesar de que cada vez hay técnicas nuevas. Es importante cuando tú encuentras una lesión, sobre todo una lesión maligna, hacer la reducción del tumor. Y obviamente lo de las metástasis pulmonares depende del estirpe histiológico, y si es un estirpe histiológico que es muy radiosensible, entonces inicialmente se le da radioterapia, como muy bien han dicho ustedes acá, y posteriormente, si persiste la metástasis, porque puede irse a, ojo, puede sucumbir a la quimioterapia. Si persiste, entonces se le hace resección. Las resecciones pulmonares funcionan muy bien cuando son periféricas y funcionan muy mal cuando son centrales. Esto es igual en toda la cirugía torácica. Los tumores pulmonares son muy resecables cuando son periféricos, y cuando están pegados a los hilios pulmonares, bueno, ya el pronóstico empeora. Empeora porque están muy cerca del drenaje de los ganglios, y obviamente pues cerca de las estructuras vasculares que favorecen la diseminación. Muchos casos de estos que ya la metástasis a nivel pulmonar está comprometiendo el hilio, son casi susceptibles más bien a la neumonectomía, que es quitar todo el pulmón. Y esto no lo toleran todas las personas. Ustedes no hablaron mucho de las pruebas de función pulmonar, ¿no? Bueno, parte de la evaluación preoperatoria son las pruebas de función pulmonar. A veces se usa el centelleo pulmonar para verificar si el paciente va a tolerar algún tipo de resección pulmonar, sobre todo en cáncer de pulmón. A veces se obvia para tumores torácicos, pero no. También estos pacientes muy probablemente no toleran resecciones mayores de la parrilla costal. Entonces es muy importante documentar las pruebas de función pulmonar, entre ellas pues la espirometría, el volumen expirado forzado al minuto, que es una de las pruebas más sensibles que usamos nosotros, inclusive cuando vamos a hacer cirugía cardiovascular, que nos dice qué tanto pues va a un paciente que va intensivo, qué tipo de ventilación mecánica va a llevar y si el soporte va a ser muy prolongado. Ese es un predictor. El volumen de expiración forzado al minuto, pregunta de examen. Ok, entonces creo que cada vez tratamos de ser más agresivos con las metástasis pulmonares de estos tipos de cánceres. Y en general,
con las metástasis pulmonares de cualquier otro tipo de cáncer. ¿Ah? Esto se hace bastante. No lo hacemos ya mucho los cirujanos torácicos porque creo que hemos enseñado demasiado a los cirujanos oncólogos y ellos lo hacen. Ya ni nos llaman casi para resecar esas metástasis pulmonares. ¿Hay alguna otra pregunta ahí, Jefferson? No, ya no hay más, doctor. Bueno, muy bien. Excelente la presentación. Si quieres, puedes quitar ya eso de preguntas allí. Porque ahí cuando tú grabaste, te va a hacer 2 grabaciones separadas, ¿no? Como solo le puse pausa, se continúa la grabación. No, entonces para la grabación por completo